Estás en Meditación Laica, el canal de meditación para escépticos. Yo creo que todos, y yo me incluyo, hemos hecho cosas de las que nos arrepentimos o de las que nos avergonzamos. Y hay veces que esas cosas hacen que nos sintamos tan culpables que nos paraliza. Si esta es tu situación, te voy a dar un par de trucos para poder lidiar mejor con ese sentimiento de culpa. Entonces lo que haré será primero hablar un poco de la moralidad en el budismo. Y recuerda que aunque hable de la moralidad en el budismo, realmente son cosas que yo creo que cualquier persona con una orientación un poco científica yo creo que puede aceptar. Y luego hablaré ya de cómo afrontar ese sentimiento de culpa. La idea más básica sobre moralidad en el budismo se refiere a uno mismo. Y lo que viene a decir es que aunque tú creas que eres una persona con agencia, es decir, con libre albedrío, no eres más que un autómata. Es decir, tú no eres más que una máquina donde tienes estímulos externos que procesas basado en cómo estás hecho y además en las experiencias que has tenido en el pasado, y haces pues lo único que podías hacer con la información que tenías y lo que sabes de la vida. Hay gente a la que esto le cuesta mucho de aceptar. A lo que yo suelo responder que no hace falta que me creas, simplemente haz el experimento. Por ejemplo, hay una cosa que puedes hacer, de la que he hablado en otros vídeos, que es cuando te duches, fíjate en cuántos de los movimientos que haces son conscientes, es decir, los has elegido tú y cuántos de ellos son automáticos. Y ya verás que pronto te das cuenta de que el 90% de los movimientos que haces, pues los haces sin ningún tipo de control. Y ahora me dirás, pero ¿y qué me dices del 10% que yo sí controlo? Bueno, ahí es cuando ya entra un poco cosas más sutiles. En este caso lo que te diría es que te fijes en las intenciones. Es decir, yo cuando muevo la mano, antes de mover la mano, hay una intención de mover la mano, que luego se materializa. Pero resulta que yo esta intención la puedo percibir, es decir, yo me puedo fijar en mi cabeza e incluso en mi cuerpo en esa intención de mover la mano, que normalmente se siente como un impulso que no está materializado, como si hubiera como una energía, ¿no?, que quiere liberarse para mover la mano. Entonces lo que yo te diría es, bueno, observa estas intenciones y dime si tú has deliberadamente causado esta intención o simplemente la intención ha surgido sola. Es decir, ¿tienes intenciones o percibes intenciones? Esa es la pregunta. Y pronto te das cuenta de que incluso los gestos deliberados son causa de intenciones, pero que esas intenciones surgen de forma no deliberada. Es decir, que al fin y al cabo, todo lo que haces es el resultado de procesos que no controlas, que pasan en un lugar del cerebro al que tú no tienes acceso. Luego además tenemos los pensamientos, y los pensamientos también suelen ser una fuente muy grande de remordimientos, porque muchos nos avergonzamos de las cosas que se nos ocurren. Y para esto también te recomiendo que hagas un ejercicio muy sencillo del que he hablado en otras ocasiones, que es tratar de predecir qué vas a pensar en los siguientes 30 segundos. Y lo que vas a ver es que no hay ninguna forma de hacerlo. Es decir, tú cierras los ojos, dices, bueno, a lo mejor voy a pensar en un conejo. Y, bueno, a lo mejor piensas en un conejo o a lo mejor piensas en una cosa completamente distinta. No hay forma de saber lo que vas a pensar en los siguientes 30 segundos. Lo cual quiere decir que tú no tienes ningún tipo de control sobre tus pensamientos. Tus pensamientos simplemente surgen, de nuevo, de algún lugar de tu cerebro al que no tienes acceso, igual que tus intenciones. Es decir, que tú lo único que eres es un testigo de procesos internos inconscientes que luego se materializan en tu conciencia en forma de intenciones, en forma de pensamientos, etcétera, etcétera. Pero tú no tienes ningún tipo de control sobre ellos. Y eso es muy importante a la hora de lidiar con culpa. Cuidado, porque si crees que estoy yendo a decirte, como eres un autómata, todo está bien y te puedes dedicar a ser tan cabrón como puedas y no pasa nada, pues no estoy yendo por ahí. Pero lo que sí que estoy yendo es a decirte que las cosas que ya has hecho, que a lo mejor han causado daño a otra gente o te han causado daño a ti, bueno, son resultado de cierto condicionamiento, de ciertos estímulos, de ciertos impulsos, de ciertas creencias que se han combinado y han dado resultado a lo único que podías hacer. Es decir, tú siempre, digamos, actúas de la única forma que puedes, dado todo lo que ha pasado hasta ahora. Es decir, es causa y efecto.
Con lo cual, fustigarse por ello no tiene mucho sentido. Sin embargo, lo que sí que tiene sentido es aprender de ello. Es decir, tú a lo mejor cuando hiciste esa acción y te hiciste daño a ti o hiciste daño a otra persona, pues no sabías lo que estabas haciendo o no entendías el daño que podías causar. Pero ahora que ya sabes las consecuencias, sí que puedes decir, bueno, pues ahora tengo esta información extra y entonces en el futuro lo que puedo hacer es actuar de forma distinta, de forma que tenga un poco más de habilidad y causar menos daño a los demás. Es decir, que tú no puedes controlar lo que ya has hecho y de hecho tampoco puedes controlar lo que vas a hacer, pero lo que sí que puedes hacer es al menos condicionarte para actuar de forma mejor en un futuro. Para ello es muy importante que seas capaz de observar tus acciones en un pasado de forma tan objetiva como puedas. ¿Por qué? Bueno, porque si te estás fustigando y te sientes culpable, lo que vas a intentar hacer es sentirte mejor. Y esa es la forma de autoengañarte. Si te autoengañas, lo que va a pasar es que no vas a tener una perspectiva clara sobre lo que realmente hiciste y lo que causaste, y por tanto vas a seguir actuando mal en el futuro. Entonces, en lugar de eso, en lugar de sentirte mal, simplemente mira las acciones que tomaste de forma tan objetiva como puedas, analízalas y mira exactamente qué es lo que causó, digamos, el daño a los otros. ¿Qué impulsos míos lo causaron? ¿Qué creencias lo causaron? Entonces, si puedes detectar dónde está el problema, entonces ya puedes hacer el siguiente paso para corregirlo. Otra posibilidad es que, además de que hayas hecho cosas de las que te arrepientes, pues constantemente tengas pensamientos de los que te avergüenzas. Entonces, ¿cómo lidiamos con ello? Bueno, la primera cosa que tienes que pensar es que, como ya hemos discutido, tú no tienes control sobre tus pensamientos, de forma que sentirte culpable por los pensamientos que tienes es absurdo. Y de hecho, cuanto más culpable te sientes, más canchas les das. Es decir, cuando hay un pensamiento al que le acompaña una emoción, esa emoción refuerza ese pensamiento y hace más probable que surja en un futuro. Con lo cual, si lo que quieres es dejar de tener ese tipo de pensamientos, lo último que tienes que hacer es sentirte culpable por ellos y tratar de no tenerlos. Porque claro, nuestro cerebro funciona por asociación. Con lo cual, si tú dices, no pienses en eso, no pienses en eso, no pienses en eso, vas a pensar precisamente en eso, de la misma forma que si te digo, no pienses en una pera, pues ya estás pensando en una pera. Entonces, es muy importante que con los pensamientos de los que te avergüenzas tengas una actitud muy parecida a la que tienes cuando meditas sobre la respiración. Que es, surge un pensamiento, yo lo observo, lo acepto y dejo que se vaya sin juzgarlo. Y así es mucho menos probable que esos pensamientos en un futuro vuelvan y te torturan. Así que realmente lo único que necesitas hacer es, si tienes un pensamiento del que te avergüenzas, dejarlo ir y simplemente no actuar en consecuencia. Luego puede ser que tengas pensamientos de los que te avergüenzas. Entonces yo lo que te preguntaría es, ¿hace daño a alguien que tengas esos pensamientos? Y si la respuesta es no, entonces mi siguiente pregunta es, pues ¿cuál es el problema? Pues, de nuevo, mientras esos pensamientos no acaben resultando en el sufrimiento de alguien, yo creo que puedes pensar todo lo que te dé la puñetera gana. Ya una última cosa, que es, bueno, ¿y qué pasa si has hecho algo malo o muy malo en el pasado que no puedes deshacer? Bueno, pues, a ver, yo creo que todos hemos hecho cosas malas o muy malas en el pasado que no podemos deshacer. Y la cuestión es, ¿qué hacemos al respecto? La primera pregunta que te haría es, si tú pides perdón a la persona que hiciste daño, ¿mejoraría la situación? Entonces, si la respuesta es sí, pues lo tienes muy fácil, pide perdón. Y si la respuesta es no, yo creo que no vale la pena. Es decir, a lo mejor le hiciste daño a alguien, pero tu presencia o simplemente el hecho de que les pidas perdón, lo único que querían sería empeorar la situación. Entonces, si es solo para tu tranquilidad de conciencia, yo creo que no vale la pena. Porque vas a volver a hacer daño a alguien para tu propio beneficio, que es precisamente lo que te llevó a esa situación para empezar. Luego la siguiente pregunta ¿es posible mejorar la situación de alguna forma? Y si la respuesta es sí, pues hazlo. Y si la respuesta es no, pues simplemente aprende de lo que hiciste y actúa mejor en un futuro. Eso es todo por mi parte. Recuerda, el único paso que importa es el siguiente que vas a dar. Como siempre, si tienes una pregunta, me dejas un comentario y te respondo cuando pueda. Que tengas un buen día.